Nunca imaginé que, empujando mi vieja carretilla bajo la lluvia, mi vida cambiaría para siempre. Estaba cansada, con el estómago vacío y un bebé en camino, pero aún así no pude ignorar a aquella anciana perdida al costado del camino. No sabía quién era, ni que esa simple decisión me llevaría a conocer el poder del destino. Antes de contarte lo que sucedió después, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita, porque historias como esta demuestran que un solo gesto puede cambiar una vida. Y dime en los comentarios, ¿tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Seguir tu camino o detenerte para ayudarla? El frío de la mañana me calaba los huesos, incluso a través de las 3 capas de ropa que había conseguido rescatar de los contenedores detrás del supermercado. El aire olía a pan recién horneado y a café, pero para mí, esos aromas eran solo recordatorios de lo lejos que estaba de una vida normal. Empujaba mi carretilla oxidada, que chirriaba con cada bache de la acera, y sentía el peso de mi barriga creciendo día tras día. A veces, me detenía a mirar mi reflejo en los escaparates, preguntándome cómo había llegado hasta aquí, con el cabello enredado, la piel reseca y los ojos cansados de tanto llorar en silencio. Me llamo Lucía. Tengo 28 años, hasta hace poco, tenía un hogar, un trabajo y un marido. Pero la vida, como el viento de esta ciudad, puede cambiar de dirección en un instante. Cuando supe que estaba embarazada, pensé que sería el comienzo de una nueva etapa, pero para él fue el final. Me echó de casa con una maleta y una bolsa de ropa, y desde entonces, la calle se convirtió en mi única compañía. Aprendí a sobrevivir, a buscar refugio en portales y a compartir el poco pan que conseguía con los gatos callejeros. Pero nunca dejé de soñar con un futuro mejor para mi hijo, aunque a veces la esperanza se me escapaba entre los dedos como arena. Aquella mañana, el cielo estaba cubierto de nubes grises y el viento arrastraba hojas secas por la acera. Caminaba despacio, cuidando de no tropezar, porque el peso de mi barriga me hacía perder el equilibrio. La carretilla era mi tesoro. Dentro llevaba una manta, algo de ropa, una botella de agua y un par de latas de comida. Todo lo que poseía en el mundo cabía allí. Me dirigía al parque, donde a veces encontraba gente amable que me daba una moneda o un trozo de pan. Pero ese día, algo diferente llamó mi atención. En la esquina de la avenida, vi a una anciana sentada en un banco, con la mirada perdida y las manos temblorosas. Llevaba un abrigo elegante, de esos que solo se ven en las vitrinas de las tiendas caras, y un sombrero de fieltro que le daba un aire distinguido. Pero sus ojos estaban llenos de confusión y miedo. Nadie parecía notar su presencia, la gente pasaba a su lado sin mirarla, absorta en sus propios problemas. Me acerqué despacio, empujando mi carretilla, y me detuve a unos pasos de ella. ¿Se encuentra bien, señora?, pregunté, con voz suave, temiendo asustarla. Ella levantó la vista y me miró como si acabara de despertar de un sueño. Sus ojos eran de un azul pálido, casi transparente, y en ellos vi un destello de angustia. «No sé dónde estoy», susurró, con la voz quebrada. Salí a caminar, ahora no recuerdo cómo volver a casa. Me senté a su lado, ignorando las miradas de desaprobación de algunos transeúntes. Saqué mi botella de agua y se la ofrecí. «Tome un poco, le hará bien. ¿Recuerda su nombre o alguna dirección?». Ella tomó la botella con manos temblorosas y bebió un sorbo. Sus labios se movieron, pero tardó en responder. «Me llamo Teresa. Vivo, o vivía, cerca de aquí, creo. Pero todo se me confunde en la cabeza. No sé qué me pasa». Sentí una punzada de compasión. Mi abuela también había tenido esos momentos de olvido antes de morir, y recordé cómo la cuidaba, peinando su cabello y contándole historias para que no se sintiera sola. Miré a Teresa y supe que no podía dejarla allí. «No se preocupe, Teresa. Vamos a encontrar su casa juntas. ¿Le parece si caminamos un poco? Tal vez reconozca alguna calle». Ella asintió, y con esfuerzo, se puso de pie. Le ofrecí mi brazo y, con la otra mano, empujé la carretilla. Caminamos despacio, deteniéndonos cada tanto para que ella descansara. Le pregunté por su familia, pero solo recordaba fragmentos: un hijo, una casa grande, un jardín con rosas. Nada concreto. A veces, se detenía a mirar una tienda o una esquina, pero luego negaba con la cabeza, frustrada. «No quiero ser una carga», murmuró en un momento, con lágrimas en los ojos. «Seguro tiene cosas más importantes que hacer». Me detuve y la miré a los ojos. Nadie es una carga cuando necesita ayuda. Yo también he necesitado ayuda muchas veces, y sé lo que es que te ignoren. No la voy a dejar sola. Ella me sonrió, y en ese gesto vi a la mujer que había sido, fuerte, elegante, acostumbrada a que la vida le sonriera. Seguimos caminando, y mientras lo hacíamos, le conté un poco de mi historia. No para dar lástima, sino para que supiera que la entendía.
Estoy esperando un bebé, le dije, acariciando mi barriga. No tengo casa, pero tengo esperanza. Y eso me mantiene en pie. Teresa me miró con ternura y me tomó la mano. Eres muy valiente, Lucía. Tu hijo tendrá suerte de tenerte como madre. Sus palabras me conmovieron más de lo que esperaba. Seguimos caminando, y poco a poco, la ciudad fue cambiando. Las calles se volvieron más limpias, los edificios más altos y modernos. Me di cuenta de que estábamos en una zona rica, donde la gente me miraba con desconfianza por mi aspecto y mi carretilla. Pero no me importó. Lo único que quería era ayudar a Teresa a volver a casa. De repente, se detuvo frente a una verja de hierro forjado. Sus ojos se iluminaron. ¿Aquí? Creo que es aquí. Reconozco esas rosas, dijo, señalando un jardín lleno de flores rojas y blancas. Me acerqué a la verja y vi una mansión imponente, con columnas blancas y ventanas enormes. Me sentí fuera de lugar, pero Teresa apretó mi mano. ¿Me acompañas?, me pidió, con voz temblorosa. Asentí, y juntas cruzamos la verja. Caminamos por el sendero de piedra hasta la puerta principal. Teresa buscó en su bolso, pero no encontraba las llaves. Toqué el timbre, y al cabo de unos minutos, una mujer de uniforme abrió la puerta. Nos miró con sorpresa, primero a Teresa y luego a mí, con evidente desconfianza. ¿Señora Teresa? ¿Dónde estaba? La hemos estado buscando por todas partes, exclamó la mujer, y luego me miró de arriba abajo. ¿Quién es usted? Me encontré a la señora en el parque. Estaba perdida y la ayudé a volver, expliqué, sintiendo el peso de su mirada. La mujer asintió, aunque no parecía convencida. Llamó a otra empleada, y entre las dos ayudaron a Teresa a entrar. Antes de que me fuera, Teresa se volvió hacia mí y me abrazó. Gracias, Lucía. No sé cómo agradecerte. No tiene que hacerlo. Solo cuide de usted. Me despedí y salí de la mansión, empujando mi carretilla por la acera. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Había hecho lo correcto, pero la soledad volvió a envolverme como una manta fría. Caminé sin rumbo, pensando en mi hijo, en el futuro, en la posibilidad de que algún día alguien me ayudara a mí de la misma manera. No sabía que ese encuentro cambiaría mi vida para siempre. Esa noche, busqué refugio en el portal de una iglesia. Me acomodé como pude, cubriéndome con la manta y abrazando mi barriga. El bebé se movía, y le susurré palabras de consuelo, prometiéndole que todo iría bien. Cerré los ojos y traté de dormir, pero la imagen de Teresa no se iba de mi mente. Me pregunté si estaría bien, si su familia la cuidaría, si recordaría mi nombre. Al día siguiente, volví al parque. Era mi rutina, buscar algo de comida, tal vez una moneda, y esperar a que pasara el día. Pero esa mañana, algo era diferente. Un coche negro, brillante y elegante, se detuvo frente a mí. Un hombre alto, de traje impecable y expresión seria, bajó del vehículo. Me miró con atención, como si buscara algo en mi rostro. ¿Eres Lucía?, preguntó, con voz grave. Asentí, sorprendida. Mi nombre es Alejandro. Soy el hijo de Teresa. Mi madre me contó lo que hiciste por ella. Quiero darte las gracias personalmente. Me quedé sin palabras. No esperaba nada a cambio de mi ayuda, y mucho menos que el hijo de Teresa fuera un hombre tan importante. Supe, por la forma en que la gente lo miraba, que era alguien poderoso. Me sentí pequeña, insignificante, pero él se agachó a mi altura y me miró a los ojos. Mi madre tiene problemas de memoria. Ayer salió de casa y no supimos dónde estaba. Si no fuera por ti, quién sabe qué habría pasado. ¿Cómo puedo agradecerte? Me encogí de hombros, incómoda. No hice nada especial. Solo la ayudé a volver a casa. Alejandro me miró con una mezcla de admiración y tristeza. Para nosotros, fue todo. Por favor, acepta esto, dijo, extendiéndome un sobre. Lo tomé, dudando. Dentro había dinero, más del que había visto en meses. Mi primer impulso fue devolverlo, pero él insistió. Es lo mínimo que podemos hacer. Si necesitas algo más, cualquier cosa, no dudes en llamarme. Me dio una tarjeta con su número. Asentí, agradecida, pero en el fondo sentía que no merecía tanta generosidad. Me despedí y guardé el sobre en la carretilla. Esa noche, pude comprar comida caliente y dormir en una pensión barata. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que la suerte me sonreía. Pero la historia no terminó ahí. Pasaron los días, y cada vez que pensaba en Teresa, sentía una extraña conexión con ella. A veces, me acercaba a su casa y la veía en el jardín, cuidada por sus empleadas. Un día, mientras caminaba por la acera, la vi sentada en un banco, mirando las rosas. Me acerqué y la saludé. Hola, Teresa. ¿Cómo se siente hoy?
Ella me miró y sonrió. Lucía, qué alegría verte. Ven, siéntate conmigo. Nos sentamos juntas, y ella me tomó la mano. A veces me siento sola, ¿sabes? Mi hijo trabaja mucho y no siempre puede estar conmigo. Las empleadas son amables, pero no es lo mismo. Me gusta hablar contigo. Me recuerdas a mi hija, la que perdí hace años. Sentí un nudo en la garganta. No sabía que Teresa había perdido una hija. Le pregunté por ella, y me contó su historia, una niña que murió joven, víctima de una enfermedad. Desde entonces, Teresa había sentido un vacío en el corazón que nada podía llenar. Por eso, cuando te vi en el parque, sentí que debía confiar en ti. Hay algo en tus ojos, Lucía. Eres fuerte, pero también muy dulce. Nos quedamos en silencio, disfrutando del sol y del aroma de las rosas. Me sentí en paz, como si por un momento la vida me diera un respiro. Teresa me pidió que la visitara de vez en cuando, y así lo hice. Cada semana, pasaba por su casa y charlábamos un rato. Me contaba historias de su juventud, de su familia, de los viajes que había hecho. Yo le hablaba de mi hijo, de mis sueños, de mi deseo de encontrar un lugar donde vivir. Un día, mientras conversábamos, Alejandro apareció en el jardín. Se sorprendió al verme, pero sonrió. Veo que se han hecho amigas, dijo, sentándose con nosotras. Lucía es una buena persona, afirmó Teresa. Me hace compañía y me escucha. Alejandro me miró con gratitud. Gracias por cuidar de mi madre. No sabes cuánto significa para mí. Le resté importancia, pero en el fondo me sentía feliz de poder ayudar. Poco a poco, Alejandro y yo empezamos a hablar más. Me preguntó por mi vida, por mi embarazo, por mis planes. Le conté la verdad, sin adornos, que no tenía casa, que buscaba trabajo, que solo quería un futuro digno para mi hijo. Eres muy valiente, Lucía, me dijo un día. Si necesitas ayuda, no dudes en pedírmela. Me costaba aceptar ayuda, pero su sinceridad me conmovió. Un día, me ofreció un trabajo en su empresa, como recepcionista. Dudé, temiendo no estar a la altura, pero él insistió. Tienes todo lo que se necesita, honestidad, empatía y ganas de salir adelante. Lo demás se aprende. Acepté, y así comenzó una nueva etapa en mi vida. Conseguí un pequeño apartamento, modesto pero cálido, y empecé a trabajar. Cada día, visitaba a Teresa y le contaba mis avances. Ella se alegraba por mí y a veces me daba consejos de madre. El embarazo avanzaba, y aunque tenía miedo, sentía que no estaba sola. Alejandro me acompañaba a las consultas médicas, y Teresa tejía mantas y ropita para el bebé. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía una familia. El día que nació mi hijo, Teresa y Alejandro estuvieron a mi lado. Lloré de alegría al ver su carita, tan pequeña y perfecta. Lo llamé Mateo, en honor a mi abuelo, que siempre me enseñó a ser fuerte. Teresa lo sostuvo en brazos y le cantó una nana, mientras Alejandro me miraba con ternura. Gracias por confiar en nosotros, Lucía, me dijo. Eres parte de nuestra familia ahora. Lloré, sin poder contener la emoción. Recordé el día en que encontré a Teresa en el parque, perdida y asustada, y pensé en cómo un simple acto de bondad puede cambiar el destino de una persona. Si no hubiera ayudado a esa anciana, nunca habría conocido a Alejandro, ni habría encontrado un hogar para mi hijo. A veces, la vida nos pone pruebas difíciles, pero también nos da la oportunidad de encontrar luz en la oscuridad. Aprendí que la bondad, aunque parezca pequeña, puede tener un impacto enorme. Y que, incluso en los momentos más difíciles, siempre hay esperanza. Hoy, mientras escribo estas palabras, miro a Mateo dormir en su cuna y siento una paz que nunca había conocido. Teresa viene a visitarnos todos los días, y Alejandro se ha convertido en un amigo incondicional. Mi vida no es perfecta, pero es real y está llena de amor. El invierno llegó temprano ese año, y con él, una lluvia persistente que parecía querer limpiar la ciudad de sus pecados. Las calles se volvían ríos de agua sucia, y la gente apuraba el paso, refugiándose bajo paraguas de colores. Yo, en cambio, caminaba despacio, empapada hasta los huesos, pero con una sonrisa en los labios. Mateo dormía en su cochecito, envuelto en la manta que Teresa le había tejido, y yo sentía que, por fin, la vida me daba una tregua. Habían pasado ya varios meses desde aquel encuentro en el parque. Mi rutina había cambiado por completo, ya no empujaba una carretilla llena de pertenencias, sino un cochecito con mi hijo. Ya no buscaba refugio en Portales, sino que volvía a casa, a un pequeño apartamento que, aunque modesto, era mío. Cada rincón estaba impregnado de esperanza, las cortinas que cosí con retazos de tela, la cuna que Alejandro me ayudó a armar, los dibujos de Teresa colgados en la pared. Pero, a pesar de todo, había noches en las que el miedo me visitaba.
Me preguntaba si merecía tanta suerte, si no era todo un sueño del que despertaría de un momento a otro. A veces, me sentaba junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad, y recordaba los días en que la soledad era mi única compañía. Me preguntaba si algún día podría dejar atrás el pasado, si podría perdonar a quienes me habían hecho daño, sobre todo, si podría perdonarme a mí misma por haber permitido que me arrebataran tanto. Una tarde, mientras preparaba la cena, recibí una llamada de Alejandro. Su voz sonaba tensa, preocupada. «Lucía, ¿puedes venir a casa de mi madre? Está un poco alterada. No para de preguntar por ti y por Mateo». Sentí un nudo en el estómago. Sabía que Teresa tenía días buenos y días malos, y que su memoria a veces jugaba en su contra. Me apresuré a vestir a Mateo y salí bajo la lluvia, sin importarme mojarme. Al llegar, la encontré sentada en su sillón favorito, con la mirada perdida y las manos apretadas en el regazo. «Teresa, soy yo, Lucía», le dije, arrodillándome a su lado. Ella me miró, y por un momento, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Pensé que te habías ido», susurró. «Que me habías dejado sola». Le tomé la mano y la apreté con suavidad. «Nunca te dejaría, Teresa. Eres parte de mi familia». Mateo, como si entendiera la situación, sonrió y extendió los brazos hacia ella. Teresa lo tomó en brazos y lo acunó, cantándole una canción de su infancia. Poco a poco, su respiración se calmó y una sonrisa iluminó su rostro. «Gracias, Lucía. No sé qué haría sin ti». Alejandro, que había estado observando desde la puerta, se acercó y me abrazó. «No sé cómo agradecerte todo lo que haces por mi madre», me dijo al oído. «Eres un ángel». Me sonrojé, incómoda con los elogios, pero en el fondo sentí una calidez que me reconfortó. Nos sentamos los tres junto a la chimenea, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Hablamos de todo y de nada, de los primeros pasos de Mateo, de las recetas de Teresa, de los recuerdos de Alejandro de su infancia. Me sentí parte de algo, de una familia, y supe que, aunque el pasado doliera, el presente era un regalo. Con el paso de los meses, mi relación con Alejandro se fue profundizando. Al principio, era solo gratitud y amistad, pero poco a poco, surgió algo más. Había en él una ternura que me desarmaba, una paciencia infinita para escuchar mis miedos y mis sueños. Me acompañaba a las consultas médicas, me ayudaba con Mateo, y siempre encontraba tiempo para hacerme reír, incluso en los días más grises. Una noche, después de cenar en su casa, nos quedamos conversando en la cocina. Mateo dormía en la habitación de al lado, y Teresa tejía en el salón, tarareando una melodía suave. ¿Alguna vez pensaste que la vida te llevaría por este camino?, me preguntó Alejandro, mirándome a los ojos. Negué con la cabeza, sonriendo. Nunca. Si me lo hubieran dicho hace un año, no lo habría creído. Pero ahora siento que todo lo que viví me trajo hasta aquí. Él tomó mi mano y la besó con delicadeza. Me alegra que estés aquí, Lucía. No solo por mi madre, sino por mí. Eres la persona más valiente que conozco. Sentí que el corazón me latía con fuerza. Quise decirle lo que sentía, pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. En su mirada encontré la respuesta, y supe que no hacía falta decir nada más. Pero la felicidad, como el sol en invierno, a veces se esconde tras las nubes. Un día, mientras trabajaba en la empresa de Alejandro, recibí una llamada inesperada. Era mi exmarido. Su voz sonaba fría, distante. Lucía, sé que has tenido suerte últimamente. He visto las fotos en las redes sociales. No creas que puedes esconderte de mí. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Había intentado dejar atrás ese capítulo de mi vida, pero él siempre encontraba la manera de hacerme sentir vulnerable. No tengo nada que decirte, respondí, intentando sonar firme. Solo quería recordarte que ese niño también es mío. No te olvides de eso. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé temblando, con el teléfono en la mano. El miedo volvió a instalarse en mi pecho, como una sombra que se niega a desaparecer. No quería que nada ni nadie amenazara la paz que había encontrado. Esa noche, le conté a Alejandro lo que había pasado. Él me abrazó y me prometió que no dejaría que nadie me hiciera daño. Eres fuerte, Lucía. No dejes que te asuste. Aquí tienes una familia que te apoya. Sus palabras me dieron fuerzas, pero el miedo seguía ahí, agazapado en algún rincón de mi alma. Los días pasaron, y poco a poco, el miedo fue cediendo terreno a la esperanza. Me concentré en mi trabajo, en cuidar de Mateo, en disfrutar de los pequeños momentos de felicidad. Teresa seguía teniendo días buenos y malos, pero siempre encontraba consuelo en mi compañía. A veces, me pedía que le leyera cuentos, o que le contara historias de mi infancia.
Otras veces, simplemente se sentaba a mi lado, en silencio, disfrutando de mi presencia. Un día, mientras paseábamos por el parque, Teresa se detuvo y me miró con seriedad. Lucía, quiero pedirte un favor. Lo que sea, Teresa. Cuando yo ya no esté, quiero que cuides de Alejandro. Es un buen hombre, pero a veces se olvida de cuidar de sí mismo. Y quiero que sepas que, para mí, eres como una hija. Las lágrimas me llenaron los ojos. La abracé con fuerza, sintiendo el peso de sus palabras. Gracias, Teresa. Prometo que siempre estaré a su lado. La vida siguió su curso, y con el tiempo, Alejandro y yo nos enamoramos. No fue un amor de película, de esos que surgen de la nada y arrasan con todo. Fue un amor construido día a día, con paciencia, respeto y ternura. Un amor que sanó heridas, que me enseñó a confiar de nuevo, que me dio la fuerza para seguir adelante. Nos casamos en una ceremonia sencilla, rodeados de amigos y familiares. Teresa, radiante, fue la madrina de Mateo, que ya caminaba y llenaba la casa de risas. En su discurso, Teresa dijo algo que nunca olvidaré. La vida me ha dado muchas cosas, pero la más valiosa es la familia. Y hoy, gracias a Lucía, mi familia está completa. Lloramos todos, y en ese momento supe que, a pesar de todo lo que había sufrido, valía la pena seguir creyendo en la bondad. Pero la vida, siempre impredecible, tenía una última sorpresa para mí. Un día, mientras revisaba unos papeles en la oficina, recibí una carta. Era de un abogado. Al principio, pensé que era un error, pero al leerla, me di cuenta de que era real. Teresa había decidido incluirme en su testamento, dejándome una parte de su herencia. No solo eso, también me nombraba tutora legal de Mateo en caso de que algo le pasara a Alejandro. Me sentí abrumada por la responsabilidad, pero también profundamente agradecida. Llamé a Teresa y le pregunté por qué había hecho eso. Porque confío en ti, Lucía. Porque sé que cuidarás de mi familia como si fuera tuya. Lloré de emoción y le prometí que nunca la defraudaría. Hoy, mientras escribo estas palabras, miro a mi familia y siento una gratitud inmensa. Mateo crece sano y feliz, rodeado de amor. Alejandro y yo seguimos construyendo nuestro hogar, día a día, con esfuerzo y dedicación. Teresa, aunque su memoria a veces le juega malas pasadas, sigue siendo el corazón de nuestra familia. A veces, pienso en aquel día en el parque, en la carretilla que empujaba, en el frío que me calaba los huesos. Pienso en la soledad, en el miedo, en la desesperanza. Y me doy cuenta de que, aunque la vida puede ser dura, siempre hay lugar para la esperanza. Que un simple acto de bondad puede cambiarlo todo. Que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz esperando a ser encontrada. Un año después de nuestra boda, Teresa enfermó gravemente. Los médicos dijeron que era cuestión de tiempo. Pasamos los días a su lado, acompañándola, recordándole cuánto la queríamos. Mateo, con su inocencia, le llevaba flores del jardín y le cantaba canciones. Alejandro y yo nos turnábamos para cuidarla, asegurándonos de que nunca estuviera sola. Una noche, mientras la cuidaba, Teresa me tomó la mano y me miró con una lucidez que hacía tiempo no veía en sus ojos. Lucía, no tengas miedo. La vida es un viaje, y cada encuentro es un regalo. Tú fuiste mi regalo, mi segunda oportunidad de ser madre. Lloré en silencio, agradecida por haberla conocido, por todo lo que me había dado. Cuando Teresa se fue, la casa se llenó de un silencio profundo. Pero también de amor, de recuerdos, de gratitud. La despedimos rodeados de amigos y familiares, celebrando su vida, su generosidad, su capacidad de amar. El tiempo pasó, y la herida fue sanando poco a poco. Alejandro y yo seguimos adelante, criando a Mateo con los valores que Teresa nos enseñó, la bondad, la empatía, la importancia de la familia. Cada vez que ayudábamos a alguien, cada vez que tendíamos la mano a quien lo necesitaba, sentíamos que Teresa seguía con nosotros, guiándonos, protegiéndonos. Un día, mientras paseaba por el parque con Mateo, vi a una mujer sentada en un banco, con la mirada perdida y una carretilla a su lado. Me acerqué, recordando mi propio pasado, y le pregunté si necesitaba ayuda. Ella me miró, sorprendida, y asintió. Gracias, me dijo, con voz temblorosa. No estoy acostumbrada a que la gente me ayude. Le sonreí, y le ofrecí mi mano. Todos necesitamos ayuda alguna vez. No estás sola. En ese momento, supe que la historia se repetía, que la bondad se multiplica, que cada acto de amor deja una huella imborrable. Hoy, mi vida es un testimonio de que la esperanza nunca muere. Que, incluso en los momentos más difíciles, siempre hay una salida. Que la familia no siempre es la que nos toca, sino la que elegimos, la que construimos con amor y paciencia. Mateo crece rodeado de cariño, aprendiendo que la verdadera riqueza está en el corazón.
Alejandro y yo seguimos caminando juntos, enfrentando los desafíos de la vida con valentía y fe. Y cada vez que dudo, cada vez que el miedo amenaza con regresar, recuerdo a Teresa, a su sonrisa, a su generosidad. Y sé que, mientras haya amor, nunca estaré sola. Si esta historia ha tocado tu corazón, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir más relatos como este. Y, sobre todo, recuerda, nunca subestimes el poder de un acto de bondad. Puede cambiar tu vida, y la de quienes te rodean, para siempre. El primer aniversario de la partida de Teresa se acercaba, y en casa se sentía una mezcla de nostalgia y gratitud. Alejandro y yo habíamos decidido organizar una pequeña reunión en su honor, invitando a las personas que más la habían querido. Queríamos celebrar su vida, no su ausencia, y recordarla como ella merecía, con risas, anécdotas, y sobre todo, con amor. La mañana del aniversario, el cielo estaba despejado y el aire olía a jazmín, como en aquellos días en que Teresa cuidaba su jardín. Me levanté temprano, preparé el desayuno para Mateo y, mientras él jugaba en la alfombra con sus bloques de madera, me senté junto a la ventana, recordando los momentos compartidos con Teresa. Cerré los ojos y la vi, sentada en su sillón favorito, tejiendo una manta para su nieto, contándome historias de su juventud, riendo con esa risa contagiosa que llenaba la casa de alegría. Alejandro entró en la sala, se acercó por detrás y me abrazó suavemente. ¿En qué piensas?, me susurró al oído. En tu madre. En todo lo que nos enseñó. A veces siento que la escucho reír en la cocina, o que la veo regando las rosas del jardín. Él sonrió, besó mi mejilla y se sentó a mi lado. Yo también la extraño. Pero sé que estaría feliz de vernos así, juntos, cuidando de Mateo, construyendo una familia. Mateo, al escuchar su nombre, corrió hacia nosotros y se subió a mis piernas, riendo. Lo abracé con fuerza, sintiendo que, a pesar de la ausencia, la presencia de Teresa seguía viva en cada rincón de nuestro hogar. La reunión fue sencilla pero emotiva. Decoramos el jardín con las flores favoritas de Teresa, preparamos su pastel preferido y colocamos fotos suyas en una mesa, rodeadas de velas. Los amigos y familiares compartieron anécdotas, recordando su generosidad, su sentido del humor, su capacidad de escuchar sin juzgar. Alejandro leyó una carta que había escrito para su madre, y yo, con la voz temblorosa, conté cómo Teresa había cambiado mi vida, cómo me había dado una segunda oportunidad cuando más lo necesitaba. Al final de la tarde, cuando todos se habían ido, me quedé sola en el jardín, contemplando el atardecer. Sentí una paz profunda, una certeza de que, aunque la vida es frágil y efímera, el amor que damos y recibimos permanece para siempre. Los meses siguientes trajeron nuevos desafíos. La empresa de Alejandro atravesó una crisis económica, y durante semanas vivimos con la incertidumbre de no saber si podríamos mantener el trabajo y el hogar que tanto nos había costado construir. Alejandro se mostraba fuerte, pero yo veía en sus ojos el cansancio, la preocupación, el miedo a fallar. Una noche, después de acostar a Mateo, lo encontré sentado en la cocina, con la cabeza entre las manos. No sé si podré con todo esto, Lucía, me confesó, con la voz rota. Siento que estoy fallando, que no soy suficiente. Me senté a su lado, le tomé la mano y lo miré a los ojos. No tienes que cargar con todo solo, Alejandro. Somos un equipo. Juntos podemos superar cualquier cosa. Recuerda lo que tu madre siempre decía, la familia es el refugio donde encontramos fuerzas para seguir adelante. Él me abrazó, y en ese abrazo sentí que, a pesar de las dificultades, el amor nos mantenía unidos. Durante semanas, trabajamos codo a codo, ajustando gastos, buscando soluciones, apoyándonos mutuamente. Hubo días en que la desesperanza amenazaba con vencernos, pero siempre encontrábamos una razón para seguir luchando: Mateo, nuestro hogar, el recuerdo de Teresa. Finalmente, la tormenta pasó. La empresa logró recuperarse, y con ello, nuestra tranquilidad. Aprendimos que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en la capacidad de enfrentar juntos las adversidades. Un día, mientras paseaba con Mateo por el parque, lo vi detenerse frente a una mujer sentada en un banco. Era joven, pero su rostro reflejaba cansancio y tristeza. A su lado, una pequeña maleta y una bolsa de plástico con algunas pertenencias. Mateo, con la inocencia de los niños, se acercó y le ofreció una flor que había recogido del césped. «Para ti», le dijo, sonriendo. La mujer lo miró sorprendida, y una lágrima rodó por su mejilla. «Gracias, pequeño». Me acerqué y le pregunté si necesitaba ayuda. Ella dudó, pero finalmente asintió. «No tengo a dónde ir. Perdí mi trabajo y me echaron del apartamento. No sé qué hacer». Sentí un escalofrío al recordar mis propios días en la calle, la soledad, el miedo, la desesperanza.
Sin pensarlo 2 veces, le ofrecí mi ayuda. Ven a casa. Podemos darte algo de comer y buscar juntas una solución. La llevé a casa, le preparé una taza de té y le ofrecí ropa limpia. Alejandro, al enterarse, no dudó en apoyarme. Todos necesitamos una mano amiga alguna vez, me dijo, recordando mis propias palabras. Ayudamos a la joven a encontrar un trabajo y un lugar donde vivir. Con el tiempo, se convirtió en una amiga cercana, y su gratitud me recordó que la bondad se multiplica, que cada acto de generosidad deja una huella imborrable. Mateo crecía rápido, y cada día me sorprendía con su curiosidad, su alegría, su capacidad de amar sin reservas. Un día, mientras jugábamos en el jardín, me preguntó por Teresa. ¿Dónde está la abuela? ¿Por qué no viene a jugar conmigo? Me arrodillé a su lado, lo abracé y le expliqué, con palabras sencillas, que la abuela Teresa estaba en el cielo, cuidándonos desde allí. ¿Y puede verme? Preguntó, con los ojos muy abiertos. Sí, cariño. Siempre está contigo, en tu corazón, en tus recuerdos, en las flores que cuidas, en las canciones que cantas. Mateo sonrió, recogió una flor y la colocó junto a la foto de Teresa en la sala. Para la abuela, para que sepa que la quiero. Lloré en silencio, agradecida por la sensibilidad de mi hijo, por la capacidad de amar que había heredado de Teresa. Con el tiempo, Alejandro y yo decidimos ampliar la familia. La noticia de mi segundo embarazo llenó la casa de alegría. Mateo estaba emocionado con la idea de tener un hermanito o hermanita, y cada noche le cantaba canciones a mi barriga, acariciándola con ternura. Durante el embarazo, recordé mis días en la calle, el miedo a no poder cuidar de mi hijo, la incertidumbre del futuro. Pero ahora, rodeada de amor, de apoyo, de una familia unida, supe que todo había valido la pena. Que cada lágrima, cada noche de frío, cada momento de desesperanza, me había preparado para este momento. El día que nació nuestra hija, la llamamos Teresa, en honor a la mujer que nos había enseñado el verdadero significado de la familia. Alejandro lloró de emoción al sostenerla en brazos, y Mateo la miró con asombro, prometiéndole que siempre la cuidaría. La vida siguió su curso, con sus altibajos, sus desafíos, sus momentos de felicidad y de tristeza. Pero, a pesar de todo, la certeza de que el amor es la fuerza más poderosa del mundo nos mantenía unidos. A veces, por las noches, me sentaba junto a la ventana, mirando las estrellas, y le hablaba a Teresa, agradeciéndole por todo lo que había hecho por nosotros. Sentía su presencia en el aire, en el aroma de las flores, en la risa de mis hijos. Y comprendí que, aunque la vida es impredecible y a veces dolorosa, siempre hay esperanza. Que la bondad, la empatía, la capacidad de tender la mano a quien lo necesita, son los verdaderos tesoros de la vida. Hoy, mi hogar está lleno de risas, de amor, de recuerdos. Mateo y Teresa crecen rodeados de cariño, aprendiendo que la familia no siempre es la que nos toca, sino la que elegimos, la que construimos día a día con pequeños actos de amor. Alejandro y yo seguimos caminando juntos, enfrentando los desafíos de la vida con valentía y fe. Y cada vez que dudo, cada vez que el miedo amenaza con regresar, recuerdo a Teresa, a su sonrisa, a su generosidad. Y sé que, mientras haya amor, nunca estaré sola. A veces, cuando paseo por la ciudad, veo a personas que, como yo en el pasado, empujan una carretilla, buscan refugio en un portal, luchan por sobrevivir un día más. Me acerco, les ofrezco una sonrisa, una palabra de aliento, una taza de café caliente. Porque sé, por experiencia propia, que un pequeño gesto puede marcar la diferencia. He aprendido que la vida es un círculo, que todo lo que damos regresa a nosotros de una forma u otra. Que la bondad se multiplica, que el amor se expande, que la esperanza nunca muere. Y cada vez que ayudo a alguien, siento que Teresa sonríe desde el cielo, orgullosa de la familia que ayudó a construir. Así, la historia continúa, en cada acto de amor, en cada gesto de generosidad, en cada vida transformada por la bondad. Y yo, Lucía, seguiré caminando, con la certeza de que, mientras haya amor, siempre habrá esperanza. El paso de los años fue tejiendo una red de recuerdos y aprendizajes en mi corazón. La vida, con su ritmo impredecible, nos regaló momentos de alegría y también de prueba, pero siempre, en el fondo de todo, sentí la presencia de Teresa como una brisa suave que me guiaba y me recordaba que la bondad nunca es en vano. Mateo y Teresa, mis hijos, crecían rodeados de amor y de historias. Cada noche, antes de dormir, les contaba cómo conocí a su abuela Teresa, cómo una simple decisión de ayudar a una anciana perdida cambió el rumbo de nuestras vidas. Ellos escuchaban con los ojos muy abiertos, abrazados a sus peluches, y a veces, cuando la historia llegaba a la parte en que yo empujaba mi carretilla bajo la lluvia, Mateo me preguntaba: ¿Tenías miedo, mamá? Yo sonreía, acariciando su cabello. Sí, hijo. Tenía miedo.
Pero también tenía esperanza. Y a veces, la esperanza es más fuerte que el miedo. Teresa, la pequeña, solía dormirse antes de que la historia terminara, pero siempre me pedía que le repitiera la parte en la que la abuela le tejía una manta a Mateo. Era como si, a través de mis palabras, la presencia de su abuela se hiciera tangible, cálida, real. Un día, mientras recogía a Mateo del colegio, la maestra me detuvo en la puerta. «Lucía, ¿puedes quedarte un momento? Quiero hablar contigo sobre Mateo». Sentí un leve sobresalto, ese instinto de madre que teme lo peor. Entré al aula, donde la maestra, una mujer de rostro amable y voz suave, me invitó a sentarme. «No te preocupes, no es nada grave», me tranquilizó. «Solo quería decirte que Mateo es un niño muy especial. Siempre está pendiente de sus compañeros, ayuda a los que se sienten solos, comparte su merienda con quienes no tienen. Hoy, por ejemplo, defendió a un niño nuevo que estaba siendo molestado por otros». Me sentí orgullosa y al mismo tiempo, conmovida. Vi en mi hijo el reflejo de las enseñanzas de Teresa, de los valores que Alejandro y yo habíamos intentado transmitirle. «Gracias por decírmelo», respondí, con la voz emocionada. «Para nosotros, la bondad es lo más importante». La maestra sonrió. «Se nota. Mateo es un ejemplo para todos». Al salir del colegio, tomé la mano de mi hijo y le pregunté por lo que había pasado. «Mamá, nadie merece estar solo», me dijo, con la seriedad de un adulto en miniatura. «Si todos ayudáramos un poco, el mundo sería mejor». Lo abracé, agradecida por tener un hijo tan generoso. En casa, la vida seguía su curso. Alejandro y yo habíamos aprendido a apoyarnos mutuamente, a compartir las cargas y las alegrías. Había días en que el cansancio nos vencía, en que las preocupaciones económicas o los problemas cotidianos amenazaban con oscurecer nuestro ánimo. Pero siempre encontrábamos la manera de reconectar, de recordar por qué habíamos elegido caminar juntos. Una noche, después de acostar a los niños, nos sentamos en el sofá, compartiendo una copa de vino. «¿Recuerdas cómo empezó todo?», me preguntó Alejandro, mirándome con ternura. «Claro que sí. A veces me parece increíble. Si no hubiera ayudado a tu madre aquel día, nada de esto existiría». Él tomó mi mano y la besó. «A veces, los pequeños actos cambian el destino de muchas personas. Tú cambiaste el nuestro». Nos quedamos en silencio, disfrutando de la compañía mutua, del calor del hogar, de la certeza de que, a pesar de las dificultades, habíamos construido algo hermoso. Con el tiempo, la historia de Teresa y nuestra familia se fue convirtiendo en una especie de leyenda local. La gente del barrio, al enterarse de nuestro pasado, comenzó a vernos con otros ojos. Algunos se acercaban a pedir consejo, otros simplemente a compartir un café y una conversación. Yo, que había conocido la soledad y el rechazo, me sentía agradecida por poder tender la mano a quienes lo necesitaban. Un día, una joven madre se acercó a mí en el parque. Llevaba a su hijo de la mano y tenía el rostro marcado por el cansancio. «Perdona que te moleste», me dijo, con voz tímida. «Me han contado tu historia. Estoy pasando por un momento difícil y no sé a quién acudir». La invité a sentarse conmigo en el banco, le ofrecí una botella de agua y la escuché. Me contó que había perdido su trabajo, que su pareja la había abandonado, que temía no poder cuidar de su hijo. Vi en sus ojos el mismo miedo que yo había sentido años atrás. «No estás sola», le aseguré. «Yo también pasé por momentos así. Pero siempre hay una salida. ¿Tienes dónde quedarte esta noche?». Ella negó con la cabeza, y sin dudarlo, le ofrecí mi casa. «Puedes quedarte con nosotros hasta que encuentres algo. No es mucho, pero es un techo y una cama caliente». La joven lloró de gratitud, y en ese momento supe que estaba devolviendo un poco de la bondad que había recibido. Esa noche, mientras preparaba la cena, Alejandro me abrazó por detrás. «Estoy orgulloso de ti, Lucía. Tienes un corazón enorme». «Solo hago lo que me enseñaron», respondí, pensando en Teresa. La joven madre y su hijo se quedaron con nosotros varias semanas. Poco a poco, fue recuperando la confianza, encontró un trabajo y, finalmente, pudo alquilar un pequeño apartamento. Antes de irse, me abrazó con fuerza. «Nunca olvidaré lo que hiciste por mí. Gracias, de verdad. Solo recuerda ayudar a otros cuando puedas», le dije. La bondad se multiplica. Los años siguieron pasando, y nuestra familia creció en amor y en experiencias. Mateo y Teresa se convirtieron en adolescentes curiosos, llenos de sueños y de preguntas. A veces, discutían por tonterías, como todos los hermanos, pero siempre encontraban la manera de reconciliarse. Un día, Mateo llegó a casa con el ceño fruncido. «Mamá, ¿por qué la gente juzga a los que viven en la calle?».
Hoy, unos compañeros se burlaron de un hombre que dormía en un portal. Me dio mucha rabia. Me senté a su lado y le expliqué, con la mayor honestidad posible. A veces, la gente tiene miedo de lo que no entiende. Otras veces, simplemente no saben cómo ayudar. Pero lo importante es que tú no seas como ellos. Recuerda siempre mirar a los demás con compasión. Mateo asintió, y supe que, aunque el mundo no siempre es justo, mis hijos estaban aprendiendo a ser diferentes. En una ocasión, la empresa de Alejandro organizó una campaña solidaria para ayudar a personas sin hogar. Me pidieron que compartiera mi historia, que hablara de mi experiencia y de cómo un acto de bondad puede cambiar una vida. Al principio, dudé. No me gustaba exponerme, revivir el dolor del pasado. Pero luego pensé en todas las personas que podrían sentirse inspiradas, en todos los corazones que podrían abrirse a la empatía. El día del evento, subí al escenario con las manos temblorosas. Miré al público, respiré hondo y comencé a hablar. Mi nombre es Lucía, y hace años, empujaba una carretilla por estas mismas calles, buscando un lugar donde dormir. Estaba embarazada, sola, asustada. Un día, vi a una anciana perdida en un banco del parque. Pude haber seguido de largo, pero algo en su mirada me hizo detenerme. La ayudé a volver a casa, sin saber que era la madre de un hombre que cambiaría mi vida para siempre. Conté mi historia, sin adornos, con la voz quebrada por la emoción. Hablé de Teresa, de Alejandro, de mis hijos, de la importancia de la bondad. Al terminar, el público aplaudió de pie y muchas personas se acercaron a agradecerme por compartir mi experiencia. Esa noche, al volver a casa, sentí una paz profunda. Supe que, al abrir mi corazón, había sembrado una semilla de esperanza en otros. La vida, con sus vueltas y revueltas, siguió sorprendiéndonos. Un día, recibí una carta de mi exmarido. Habían pasado muchos años desde la última vez que supe de él. En la carta, me pedía perdón por el daño que me había causado, por haberme abandonado cuando más lo necesitaba. He cambiado, Lucía, escribía. Sé que no merezco tu perdón, pero quería que supieras que me arrepiento de todo. Leí la carta varias veces, sintiendo una mezcla de rabia, tristeza y compasión. Al final, decidí responderle. Te perdono, le escribí. No por ti, sino por mí. Porque no quiero seguir cargando con el peso del rencor. Espero que hayas encontrado la paz. Al enviar la carta, sentí que una carga se aligeraba en mi pecho. Comprendí que el perdón no es olvidar, sino liberarse del dolor. Con el tiempo, Mateo y Teresa se convirtieron en jóvenes adultos, listos para enfrentar el mundo. Mateo decidió estudiar trabajo social, inspirado por las historias que había escuchado en casa. Teresa, en cambio, se inclinó por la medicina, queriendo ayudar a los demás como su abuela lo había hecho con ella. El día de la graduación de Mateo, Alejandro y yo lloramos de orgullo. Nuestro hijo, el niño que una vez me preguntó si tenía miedo, ahora era un hombre valiente, dispuesto a cambiar el mundo. Gracias, mamá, me dijo, abrazándome. Todo lo que soy te lo debo a ti. Y a la abuela Teresa, le recordé, sonriendo entre lágrimas. Hoy, miro atrás y veo el camino recorrido. Veo a la joven asustada que empujaba una carretilla bajo la lluvia, a la anciana perdida en el parque, al hombre que me tendió la mano cuando más lo necesitaba. Veo a mis hijos, a mi esposo, a los amigos que se convirtieron en familia. Y sé que, aunque la vida no siempre es fácil, siempre vale la pena apostar por la bondad. El paso del tiempo, aunque implacable, fue generoso con nosotros. La casa que una vez estuvo llena de risas infantiles y carreras por el pasillo, ahora se llenaba de conversaciones profundas, de música suave y de visitas de amigos y familiares. Alejandro y yo, con el cabello ya salpicado de canas, nos sentábamos muchas noches en el porche, mirando las estrellas y recordando los días en que todo era incertidumbre y esperanza. Una tarde de otoño, mientras las hojas caían y cubrían el jardín con una alfombra dorada, recibimos la visita de Mateo y Teresa, ya adultos, cada uno con su propio camino, pero siempre regresando al hogar que los vio crecer. Mateo, con su vocación de ayudar a los demás, trabajaba en una organización que apoyaba a personas sin hogar y Teresa, convertida en médica, dedicaba parte de su tiempo a atender gratuitamente en clínicas comunitarias. Esa tarde, mientras preparábamos la cena juntos, Mateo se acercó a mí con una expresión seria. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?», dijo, mientras cortaba verduras en la cocina. «Claro, hijo, lo que quieras». ¿Alguna vez te arrepentiste de haber ayudado a la abuela Teresa aquel día en el parque? ¿No tuviste miedo de que todo saliera mal? Me detuve un momento, recordando el frío de aquella mañana, el peso de la carretilla, la incertidumbre de no saber si estaba haciendo lo correcto. Sí, tuve miedo, admití, mirándolo a los ojos.
Pero el miedo nunca fue más grande que mi deseo de hacer lo correcto. A veces, la vida nos pone en situaciones en las que solo podemos elegir entre actuar o mirar hacia otro lado. Yo elegí actuar, y aunque no sabía lo que iba a pasar, nunca me arrepentí. Porque ese acto de bondad no solo cambió mi vida, sino la de todos nosotros. Mateo asintió, pensativo. Eso intento enseñarles a los chicos en el refugio. Que cada pequeño gesto cuenta, que nunca sabemos el impacto que podemos tener en la vida de alguien. Teresa, que escuchaba desde la mesa, intervino con una sonrisa. Yo siempre cuento la historia de la manta que la abuela me tejió cuando era bebé. Les digo a mis pacientes que, a veces, el mejor remedio es el cariño, la compañía, la empatía. Alejandro, que había estado en silencio, levantó su copa. Por Teresa, por Lucía y por todos los que creen en la bondad, brindó, y todos lo seguimos. Después de la cena, nos sentamos en la sala, rodeados de fotos familiares, de recuerdos y de la calidez del hogar. Mateo sacó una caja de cartas y postales que había recibido de personas a las que había ayudado a lo largo de los años. «Miren esto», dijo, mostrando una carta escrita con letra temblorosa. Es de una mujer que vivía en la calle y que, gracias al refugio, pudo reencontrarse con su familia. Dice que nunca olvidará la noche en que le llevé una manta y le conté la historia de cómo mi madre cambió su vida ayudando a una anciana perdida. Sentí un nudo en la garganta. Era como si la bondad de Teresa siguiera multiplicándose, tocando vidas a través de nosotros, de nuestros hijos, de las personas que ellos ayudaban. Teresa, con lágrimas en los ojos, me abrazó. Gracias, mamá. Por enseñarnos a ser valientes, a no rendirnos, a creer en la gente. Gracias a ustedes, por seguir ese ejemplo y hacerlo aún más grande, respondí, emocionada. Esa noche, después de que los chicos se fueron, Alejandro y yo nos quedamos en silencio, contemplando la luna desde el porche. ¿Te das cuenta de todo lo que hemos construido?, me preguntó, tomando mi mano. A veces me parece un sueño. Pero luego veo a nuestros hijos, a las personas que han ayudado, y sé que es real. Él me besó la frente, y en ese gesto sentí todo el amor, la gratitud y la admiración que nos unía. Nunca imaginé que la vida nos llevaría por este camino, dijo. Pero no cambiaría nada. Yo tampoco, susurré, apoyando mi cabeza en su hombro. Con el paso de los años, la historia de nuestra familia se convirtió en un legado. Los nietos llegaron, trayendo consigo una nueva ola de alegría y de esperanza. Cada vez que nacía uno, le contábamos la historia de la abuela Teresa, de cómo un acto de bondad puede cambiar el mundo. Un día, mi nieta mayor, Sofía, se acercó a mí mientras tejía una manta para su hermano pequeño. «Abuela, ¿me cuentas otra vez la historia de la carretilla?». Sonreí, dejando las agujas a un lado. «Claro, mi amor». Era una mañana fría, y yo empujaba una carretilla por la ciudad, buscando un lugar donde refugiarme. Estaba embarazada de tu tío Mateo, y aunque tenía miedo, también tenía esperanza. Mientras le contaba la historia, vi en sus ojos la misma curiosidad, la misma compasión que había visto en mis hijos. Supe que el legado de Teresa seguiría vivo, que la cadena de bondad no se rompería. A veces, cuando salía a caminar por el parque, me detenía en el banco donde encontré a Teresa aquel día. Me sentaba un rato, cerraba los ojos y dejaba que los recuerdos me envolvieran. Sentía su presencia, su voz suave, su risa. Y le agradecía, una vez más, por haberme dado la oportunidad de cambiar mi vida y la de tantos otros. Un día, mientras estaba sentada en ese banco, una joven se acercó, empujando un cochecito con un bebé. Tenía el rostro cansado, pero en sus ojos brillaba una chispa de esperanza. ¿Puedo sentarme?, me preguntó, con timidez. Por supuesto, respondí, haciéndole espacio. Nos quedamos en silencio un momento, observando a los niños jugar en el parque. Luego, la joven me miró y, como si necesitara desahogarse, comenzó a contarme su historia. Había perdido su trabajo, su pareja la había dejado, y ahora luchaba por salir adelante con su hijo. La escuché con atención, recordando mis propios días de lucha y soledad. Cuando terminó, le sonreí y le ofrecí mi ayuda. «No estás sola. Si necesitas algo, aquí estoy». La joven me miró, sorprendida y agradecida. «Gracias. No estoy acostumbrada a que la gente me ayude. A veces, solo necesitamos que alguien crea en nosotros», le dije, recordando las palabras de Teresa. Nos despedimos con un abrazo, y mientras la veía alejarse, supe que la cadena de bondad seguía viva, que cada acto de generosidad se multiplica y regresa de formas inesperadas. En casa, la vida seguía su curso. Alejandro y yo, ya mayores, disfrutábamos de la compañía de nuestros hijos y nietos, de los amigos que se habían convertido en familia, de los pequeños placeres cotidianos.
A veces, nos sentábamos a mirar álbumes de fotos, recordando los momentos felices y también los difíciles. ¿Te arrepientes de algo? Me preguntó Alejandro una noche, mientras mirábamos una foto de nuestra boda. No. Todo lo que vivimos, bueno y malo, nos trajo hasta aquí. Y aquí es donde quiero estar. Él sonrió, y en su mirada vi reflejado todo el amor y la gratitud de una vida compartida. Hoy, mientras escribo estas palabras, siento una paz profunda. Sé que la vida no siempre es fácil, que el dolor y la pérdida forman parte del camino. Pero también sé que la bondad, la empatía y el amor son fuerzas poderosas, capaces de transformar vidas y de dejar una huella imborrable en el mundo. Si esta historia ha tocado tu corazón, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para recibir más relatos como este. Y, sobre todo, recuerda, nunca subestimes el poder de un acto de bondad. Puede cambiar tu vida, y la de quienes te rodean, para siempre. Porque, al final, lo único que realmente importa es el amor que damos y recibimos. Y mientras haya amor, siempre habrá esperanza.